Hay momentos en la televisión en vivo que ningún productor puede escribir, ningún presentador puede ensayar y ningún espectador puede olvidar jamás. Este fue uno de esos momentos. Era una mañana perfectamente ordinaria en el Today Show. Las cámaras estaban rodando y las luces brillaban intensamente. Savannah Guthrie estaba sentada en su silla de presentadora, serena, profesional, pulida, exactamente como Estados Unidos la había conocido durante más de una década bajo los reflectores. Y entonces algo ocurrió, algo que la detuvo a mitad de una frase, algo que hizo que una de las comunicadoras más compuestas de la televisión estadounidense quedara completamente, absolutamente en silencio. El equipo detrás de las cámaras intercambió miradas. La sala de control contuvo la respiración. Millones de espectadores, inclinados sobre su café de la mañana, de repente se acercaron más a sus pantallas, porque lo que estaban presenciando no era drama. No era un truco para subir el rating. No estaba guionado. Era real. Y lo que fuera que había atravesado la pantalla del televisor y había tomado a Savannah Guthrie por el corazón, tenía el poder de sacudir a alguien que había estado frente a presidentes, cubierto guerras y entregado algunas de las noticias más desgarradoras de nuestra generación. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué podría reducir a una mujer con su experiencia, su disciplina y su inquebrantable profesionalismo a un silencio atónito y congelado? La respuesta no es lo que piensas, y una vez que escuches toda la historia, los años que la formaron, las batallas que luchó en silencio y la verdad escondida detrás de ese momento frente a las cámaras, entenderás por qué el mundo aún sigue hablando de ello. Para comprender ese momento hay que retroceder muy atrás, no al estudio del Today Show con sus pisos relucientes y sus cálidas luces de estudio, no a las ruedas de prensa de la Casa Blanca, ni a las salas de tribunal donde Savannah Guthrie se hizo un nombre como corresponsal legal. Hay que volver a una niña en Tucson, Arizona, una niña que creció en un hogar lleno de amor, fe y disciplina tranquila, una niña que no soñaba con la fama, pero que desde muy temprana edad ardía con una necesidad casi inquieta de conocer la verdad. Savannah Clark Guthrie nació el 27 de diciembre de 1971. Creció en una familia que valoraba la educación, el trabajo duro y algo más profundo que la ambición, el propósito. Su padre, Charles Guthrie, era un funcionario local cuya carrera se vio devastadoramente truncada cuando murió por suicidio cuando Savannah tenía apenas 16 años. 16. A una edad en la que la mayoría de los adolescentes se preocupan por las calificaciones, las amistades y las incertidumbres de crecer, Savannah Guthrie estaba aprendiendo una lección que ningún salón de clases podría enseñar jamás, que las personas que más amamos pueden cargar pesos invisibles, que el mundo es complicado, que el duelo no llega con un manual de instrucciones. Esa pérdida no la rompió, pero la moldeó de maneras que resonarían en cada capítulo de su vida. Se lanzó con intensidad a los estudios, a las palabras, a la arquitectura de las ideas. Estudió periodismo y ciencias políticas en la Universidad de Arizona. Luego asistió a la Facultad de Derecho en la Universidad de Georgetown, graduándose con honores, aprobando el examen de abogacía y ganándose cada letra después de su nombre con puro esfuerzo incansable. Aquí había una mujer que podría haber elegido el camino seguro y tranquilo de una carrera legal, revisando documentos detrás de puertas cerradas y construyendo una vida lejos del escrutinio público. Eligió algo diferente. Eligió la cámara. Eligió la historia. Eligió pararse en los espacios incómodos donde la verdad y el poder chocan y hacer las preguntas que otros eran demasiado cautelosos para hacer. Para cuando se unió a NBC News, ya había desarrollado una combinación poco común de precisión legal y calidez humana que la convertiría en una de las periodistas más confiables de su generación. Cubrió la Casa Blanca, presentó importantes eventos políticos, entregó noticias de última hora con una firmeza que parecía casi sobrenatural, como si el caos del mundo que la rodeaba simplemente no pudiera penetrar el centro tranquilo que había construido dentro de sí misma. Pero ese centro se había ganado con esfuerzo.
Y aún entonces, había cosas que se estaban formando silenciosamente bajo la superficie de ese exterior compuesto y listo para la cámara. Cosas que una mañana finalmente saldrían a la superficie. Para cuando Savannah Guthrie asumió como copresentadora del Today Show en 2012, ya había sobrevivido a cosas que la mayoría de las personas nunca enfrentará. Había atravesado el brutal desafío del periodismo en sus primeros años, los trabajos mal pagados en noticias locales, los rechazos profesionales, las largas noches y las dudas aún más largas. Había practicado derecho, había reportado desde zonas de guerra, salas de prensa y campañas políticas. Se había reinventado más de una vez, no por desesperación, sino por una curiosidad insaciable sobre de qué era realmente capaz. Y cuando finalmente se sentó en esa silla de presentadora, en el programa matutino más visto de Estados Unidos, parecía fácil. Esa es la ilusión que los grandes comunicadores están pagados para mantener. La compostura, la claridad, la sensación de que nada en el mundo podría sacudirlos. Pero detrás de esa compostura, Savannah Guthrie tenía una vida en movimiento pleno, complicado y hermoso. Encontró el amor más tarde de lo que esperaba, casándose con el consultor político Michael Feldman en 2014, después de años dedicados casi por completo a su carrera. Se convirtió en madre por primera vez a los 42 años y nuevamente a los 44. Y si piensas que eso es solo un detalle biográfico, estás perdiendo el punto, porque esas experiencias, el amor llegando inesperadamente, la maternidad reorganizando todo lo que pensaba saber sobre sí misma, construir una familia mientras sostenía uno de los trabajos más exigentes de los medios estadounidenses, abrieron algo dentro de Savannah Guthrie, la hicieron más humana frente a la cámara, no menos, más presente, más capaz de reconocer verdaderamente el peso de las historias de otras personas. Y esa sensibilidad, esa profundidad emocional ganada con esfuerzo, sería finalmente lo que la llevaría a sus rodillas en la televisión en vivo. El año 2016 no fue amable con Savannah Guthrie. Mientras el resto del mundo observaba una elección presidencial que rompía todas las expectativas, Savannah estaba librando una batalla de un tipo muy diferente, una que no tenía nada que ver con la política y todo con la supervivencia. Comenzó silenciosamente, como suelen hacerlo las cosas más aterradoras. Un cambio sutil en su visión, una borrosidad que no podía explicar del todo. Al principio la ignoró, como suelen hacer las personas ocupadas con las señales que les envía su cuerpo. Lo atribuyó al cansancio, al tiempo frente a las pantallas, a las 1000 exigencias de una agenda que nunca se detenía. Pero la borrosidad no desapareció, y cuando finalmente buscó atención médica, el diagnóstico la golpeó como una ola que no vio venir. Savannah Guthrie tenía un desprendimiento de retina, una condición que, si no se trataba o si el tratamiento fallaba, podía resultar en ceguera permanente en un ojo. Piénsalo por un momento. Una mujer cuya identidad, cuya carrera, cuya vida entera se había construido sobre ver, observar, presenciar los momentos definitorios de nuestra historia nacional, de repente enfrentaba la posibilidad de perder lo mismo que hacía todo eso posible. Se sometió a una cirugía. No lo anunció dramáticamente, no lo convirtió en un titular ni en un momento para subir la audiencia. Simplemente apareció, hizo lo que tenía que hacer y regresó al trabajo con la resiliencia silenciosa que la había definido desde aquella devastadora pérdida a los 16 años. Pero el miedo que había llevado consigo durante esas semanas dejó una marca. Hay algo en sobrevivir a un susto médico que reorganiza tu interior para siempre. Vuelves a tu vida, a las rutinas, a los compromisos, al ritmo familiar de los días ordinarios, pero ahora llevas algo diferente contigo, un conocimiento silencioso y profundo de que las cosas pueden cambiar sin advertencia. Savannah Guthrie regresó a su escritorio de presentadora. Volvió a entrevistar presidentes y senadores, a cubrir noticias de última hora y al ritmo implacable de la televisión en vivo. Desde afuera, nada había cambiado, pero algo sí había cambiado en las partes más profundas y privadas de quien era.
Se volvió, según casi todos los relatos, más abierta, más dispuesta a dejar que la cámara captara momentos que antes tal vez habría ocultado cuidadosamente detrás de la compostura profesional, más dispuesta a ser vista completamente como persona y no solo como presentadora. Sus colegas lo notaron, los espectadores también. Había una cualidad diferente en su presencia después de esos años de lucha silenciosa, una especie de ternura ganada, una disposición a dejar que el ser humano se mostrara a través de la presentadora. Y esa disposición, esa apertura ganada con esfuerzo, es exactamente lo que hizo que lo que ocurrió después fuera tan poderoso. Porque lo que dejó a Savannah Guthrie congelada en la televisión en vivo no fue una tragedia, no fue una mala noticia de un corresponsal extranjero, no fue una bomba política ni una emergencia de última hora. Fue algo mucho más elemental que cualquiera de esas cosas. Fue un reflejo de todo lo que había luchado tan duro por proteger. La mañana en que ocurrió, el Today Show estaba transmitiendo lo que parecía ser un segmento bastante estándar. Había música, calidez y esas historias humanas que el programa sabe contar mejor que casi cualquier otro en televisión. Historias que van más allá del ciclo de noticias y recuerdan a la audiencia, mientras desayuna, que el mundo contiene no solo conflicto y confusión, sino también gracia. Y entonces el segmento tomó una dirección que nadie en ese estudio había anticipado completamente. La historia que se estaba contando, y sería profundamente injusto reducirla a un simple resumen aquí, tocó algo en Savannah Guthrie con una precisión que atravesó todas las defensas profesionales que había construido. Porque trataba sobre pérdida y resiliencia, sobre la manera en que los seres humanos se encuentran en medio de circunstancias imposibles. Y para una mujer que había perdido a su padre a los 16 años, que había enfrentado la posibilidad real y aterradora de la ceguera, que había construido todo lo que tenía, su carrera, su familia, su identidad, a través de décadas de esfuerzo silencioso frente a verdaderas dificultades, la historia no solo la conmovió, la encontró. Atravesó las cámaras, las luces y la compostura profesional, y encontró a la chica de 16 años, que había aprendido demasiado pronto lo que significa perder algo irreemplazable. El estudio quedó en silencio. Savannah Guthrie no habló, simplemente se quedó allí sentada, inmóvil, con los ojos brillando, completamente presente, y por un momento extraordinario, la presentadora desapareció por completo y el ser humano quedó. Lo que sucedió después dijo todo sobre quién es realmente Savannah Guthrie. No se disculpó por la emoción. No se puso inmediatamente la máscara profesional. No forzó una sonrisa para pasar a una pausa comercial. Respiró. Dejó que el momento fuera lo que era. Y luego habló, no como presentadora, no como analista legal ni corresponsal de la Casa Blanca, sino como persona. Los espectadores describieron ese momento con palabras que rara vez se usan para describir la televisión matutina. Inolvidable, real, profundamente humano. Porque lo que Savannah Guthrie ofreció no fue una actuación, fue presencia. Y en un paisaje mediático, lleno de ruido, posturas y autenticidad cuidadosamente fabricada, la autenticidad real, cuando aparece sin advertencia, es sorprendentemente rara. También es profundamente humana. El clip comenzó a circular casi de inmediato. Las redes sociales, que tantas veces amplifican el cinismo y la división, respondieron con algo cercano a la reverencia. Los comentarios llegaron de espectadores que dijeron que les hizo sentirse menos solos, que ver a Savannah Guthrie emocionarse sin disculparse les dio permiso para sentir cosas que habían estado reprimiendo en silencio. Ese es el poder de un solo momento sin defensas. Pero hay una parte de esta historia que el clip viral por sí solo no puede contar. Ese momento fue la culminación de décadas de experiencias, pérdidas, miedos, noches sin dormir y miles de negociaciones invisibles entre quién era Savannah Guthrie y quién el mundo necesitaba que fuera. Porque mantener la compostura durante años frente a cámaras, mientras se informan tragedias, crisis y conflictos, no es frialdad, es una forma de servicio. Y cuando esa armadura se abrió, aunque fuera por un instante,
Lo que apareció no fue debilidad, fue humanidad. En las semanas siguientes, Savannah Guthrie habló sobre lo ocurrido con honestidad. Habló sobre cómo la maternidad cambió su relación con la emoción frente a la cámara. Habló sobre su cirugía de retina. Y habló con especial cuidado sobre su padre y sobre cómo la pérdida nunca desaparece realmente. El duelo, dijo, no disminuye con el tiempo. Se transforma. Se convierte en parte de la estructura de quien eres. Lo que emergió de esa reflexión fue el retrato de una mujer mucho más compleja de lo que muchos pensaban conocer. Una mujer que ha atravesado pérdidas profundas, miedo real y la presión constante de una carrera que exige todo. Y eso es lo que aquel momento congelado en la televisión en vivo realmente reveló. No una grieta en la armadura, sino un vistazo a la persona real que siempre estuvo dentro de ella. Y esa persona, con toda su resiliencia, su amor, su duelo y su humanidad extraordinaria, es mucho más interesante que la presentadora. Hay una razón por la que historias como esta permanecen con nosotros. No es solo fascinación por la celebridad, es porque, en su forma esencial, la historia de Savannah Guthrie es la historia de todos. La pérdida que llega antes de estar preparados, el miedo que aparece sin invitación, el trabajo silencioso de construir algo real después de las dificultades, y esos raros momentos sin guión en los que todo lo que hemos estado cargando finalmente sale a la superficie y alguien más lo ve. Si esta historia te conmovió, tómate un momento con ella. Compártela con alguien que necesite escucharla, no porque sea viral, sino porque reconocer que algo es real y que importa es uno de los actos más poderosos que un ser humano puede ofrecer a otro. Dale like a este video, deja un comentario y dinos qué parte de la historia de Savannah se quedó contigo. Y suscríbete, porque cada semana traemos las historias detrás de las historias, la verdad detrás de la imagen y a los seres humanos detrás de los titulares, los reales, siempre.